complicaciones agudas, o sea, de cetoacidosis, de estado hiperosmolar, y van a preparar un caso y lo vamos a discutir al final de cuando ya terminemos los temas programados para el mes, ¿ok? Y la segunda tarea es que deben de hacer un resumen de las complicaciones crónicas, ¿ok? El resumen es en grupos de 10, así que ese tema de complicaciones crónicas no lo vamos a discutir, pero sí tienen que hacer un resumen del capítulo de Harrison en grupos de 10 personas para que puedan estudiar de ahí el tema, y deben de enviarme el resumen. La tarea en realidad estaba programada para mañana, pero les voy a dar chance para que lo hagan para el día sábado. Y bueno, hacen el resumen y me lo envían, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dar inicio a las generalidades de diabetes y luego discutiremos las complicaciones agudas. Bueno, buenas tardes. Mi compañera Nidia Triminio y yo, Lidia Canales, entonces les vamos a estar hablando sobre las generalidades de la diabetes mellitus. Como se trata de un tema pues un poco amplio, vamos a ver que será dividido en 3 partes. Hoy veremos lo que son las generalidades de la diabetes mellitus, como ser su clasificación, su fisiopatología, el diagnóstico y tratamiento. Ya para la siguiente clase, pues veremos lo que son las complicaciones agudas y posteriormente, pues veremos lo que son las complicaciones crónicas. Bueno, entonces empecemos definiendo lo que es la diabetes mellitus, ¿verdad? Vamos a decir que no es como una enfermedad, sino como un grupo de trastornos metabólicos que van a cursar o que tienen en común lo que es la hiperglicemia, que sería como el pilar fundamental de lo que es la diabetes, ¿verdad? Y sería lo que va a causar todos los problemas pues que vamos a ver más adelante, como anormalidades en lo que es el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, ¿verdad? Esta hiperglicemia va a ocurrir por 3 mecanismos. El primero es que va a haber una deficiencia, puede ser parcial o completa, de lo que es la secreción de la insulina. Recordemos que la insulina pues es la hormona que ingresa glucosa a la célula, ¿verdad? Y si la insulina no actúa, la glucosa se va a quedar en lo que es la sangre, aumentando los niveles y causando lo que es la hiperglicemia. El otro mecanismo es la disminución de la utilización de la glucosa. Es decir, que sí va a haber insulina, pero no va a actuar a nivel periférico, ya que va a haber como una resistencia por parte de los receptores en el cuerpo. Y el otro mecanismo sería el aumento de la producción de la glucosa, ¿verdad? Que esto se da pues principalmente en lo que es la diabetes tipo 1, que ya vamos a explicar más adelante. Siguiente. Ahora, bueno, como ya había dicho, ¿verdad? Antes, como ya había dicho antes, este es un grupo de enfermedades o de trastornos, ¿verdad? Que vamos a dividir en 4 grupos. Y el primero es la diabetes mellitus tipo 1, que antes pues se conocía como insulinodependiente, un término que actualmente ya no se utiliza. Bueno, la diabetes mellitus tipo 1 ocurre porque el páncreas no produce como la insulina suficiente que necesita el organismo, ¿verdad? La otra clasificación sería la diabetes mellitus tipo 2. En sí se produce insulina, pero no funciona. Es decir, hay una resistencia en los tejidos periféricos a la acción de lo que es la insulina. Tenemos también lo que es la diabetes gestacional, ¿verdad? Que esta ocurre, como su nombre lo dice, pues en el embarazo o en la gestación. Y tenemos otros tipos específicos de diabetes que es un grupo bastante amplio, que serían todas las que están en este cuadro al lado derecho, ¿verdad? Siendo la más frecuente las tipo MODY, que ocurren por defectos genéticos. Vamos a ver que no es necesario que nos sepamos como cada diabetes tipo MODY, pero sí es importante como saber detectarlas o saber sospecharlas.
Entonces vamos a sospechar cuando el paciente presenta diabetes antes de los 25 años o cuando hay más de 2 generaciones afectadas por el componente genético, ¿verdad? Estas dos características se comparten con lo que es la diabetes tipo 1, pero lo que las va a diferenciar es que no hay insulinodependencia. Es decir, que la diabetes mellitus tipo 1 se puede tratar solamente con insulina, mientras que en las MODY pueden responder a otros tipos de tratamiento. Siguiente. En cuanto a epidemiología, vamos a ver que la prevalencia mundial de la diabetes mellitus ha aumentado de manera impresionante en los últimos 20 años. Para 1985 se calculaba que había 30 millones de casos y ya para el año 2017 ha aumentado 415 millones. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver por qué ocurre como cada tipo de diabetes, ¿verdad? Como un poco de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? Entonces, primero tenemos a lo que es la... Bueno, se salió, pero solo para que tengan grosso modo... Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Hola. Hola, sí la escuchamos, doctora. Sí, la escuchamos. Hola, doctora. Hola, no sé si me logran escuchar, es que se oye algo entrecortado, no sé si soy la única que escucha entrecortado. Y solo mencionarles que para cuestiones de nomenclatura ya no se utilizan los números romanos, ¿ok? Se escribe diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, pero ya no utilizamos los números romanos para poder nombrarlo, ¿ok? Está bien, doctora. Bueno, entonces hablando de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1, esta se corresponde a un 5 o 10% de todas las diabetes y tiene un origen autoinmuno. Aquí lo que pasa es que el organismo no reconoce las células beta del páncreas, que son las productoras de insulina, como si fueran propias, entonces las va a atacar mediante anticuerpos. Vamos a ver que esta gráfica que está aquí a la derecha representa como el número de células beta que tiene una persona a lo largo de toda su vida. Estas aumentan, se mantienen estables durante años y lo que va a desencadenar la enfermedad es un inmunoactivador, que nos dice Harrison que se han descrito algunos inmunoactivadores como diferentes virus, como el de la rubiola, Coxsackie, también proteínas que vienen de la leche de vaca, la enfermedad de Graves, la artritis reumatoide y también situaciones que aumenten súbitamente las necesidades de la glucosa, como el caso de la enfermedad de Addison o en la pubertad, ¿no? Esto vamos a ver que desarrolla una cadena autoinmune que comienza a disminuir progresivamente los niveles de las células betas hasta llegar a un punto de quiebre, donde va a haber una disminución hasta del 80% de las células. En este momento vamos a ver que el páncreas ya no puede suplir la función endocrina y aparece la diabetes manifiesta, ¿verdad? Que es cuando van a aparecer los síntomas. Y a partir de aquí, como el páncreas ya no puede producir lo que es la insulina necesaria, la persona va a necesitar que se le inyecte insulina por el resto de toda su vida para controlar lo que son los niveles de glucosa. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, vamos a ver que esta va a ser la más frecuente de las diabetes, con un 90%.
Esta es la típica que da a los pacientes de edad avanzada y ocurre por una resistencia a la insulina o también por anomalías en su secreción. Vamos a ver que esta enfermedad cuenta con un fuerte componente hereditario, es decir, puede heredarse ya que están implicados pues más de 20 genes, pero también puede adquirirse porque hay factores de riesgo que van a aumentar la resistencia a la insulina, como ser la obesidad, la malnutrición, la falta de ejercicio, el sexo masculino, el envejecimiento. Vamos a ver que la fisiopatología en general se desencadena mediante 4 mecanismos que van a surgir simultáneamente, ¿verdad? Y el primero es una menor secreción de la insulina. Esto puede explicarse porque las células del páncreas se vuelven también resistentes a lo que es la insulina. Esto quiere decir que cuando aumenta la glucosa, esta no ingresa dentro de las células, entonces estas no saben que tienen que sintetizar más insulina y por eso producen menos. El otro mecanismo que surge simultáneamente es la resistencia periférica a la insulina. Esta pues quiere decir que en el tejido muscular graso y el hepático no funciona la insulina porque hay algún error en la cadena de señalización y por consiguiente como la glucosa no entra en las células, el organismo piensa que falta glucosa. Y aquí viene el tercer mecanismo, ¿verdad? Que sería el aumento de la síntesis hepática de glucosa. Porque como el hígado no le entra glucosa a las células, piensa que tiene que producir más, entonces por eso produce más glucosa y aumenta lo que es la glicemia, empeorando lo que es el problema. Y finalmente el otro mecanismo que sería el metabolismo anormal de la grasa, ¿verdad? Vamos a ver que aumentan los ácidos grasos libres, estos ocupan los receptores de insulina y por consiguiente perpetúan el problema de la resistencia periférica a lo que es la insulina. Siguiente. Y este es un cuadro pues comparativo de los dos tipos de diabetes para que sepamos cómo se manifiesta clínicamente y sus características así como principales. Entonces, primero que todo está la edad, ¿verdad? Vamos a ver que en la diabetes mellitus tipo 1 ocurre en pacientes jóvenes después de la pubertad. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2 es más frecuente después de los 30 años. En cuanto a inicio, vamos a ver que la diabetes mellitus tipo 1 es de inicio brusco, presenta más síntomas, mientras que la diabetes mellitus tipo 2 va a ser gradual, sin síntomas. De hecho, esta no la detectamos sino hasta que vemos una de las complicaciones, que ya la vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, la complicación aguda que más frecuente se da o que se relaciona con la diabetes mellitus tipo 1 va a ser lo que es la cetoacidosis, y con la diabetes mellitus tipo 2 va a ser el coma hiperosmolar. En cuanto al peso, vamos a ver los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen un peso que va a ser normal o puede disminuir por el hecho de cómo no hay insulina, la glucosa no entra en las células y por consiguiente el paciente no se nutre y no hay ganancia ponderal. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2, muchos pacientes pueden ser obesos y esto puede ser la causa de la diabetes o inclusive pueden aumentar de peso por el metabolismo anormal de la grasa. En cuanto a antecedentes familiares, en ambos hay, pero es más frecuente en lo que es la diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a histopatología, recordemos que en la diabetes mellitus tipo 1 pues es autoinmune, entonces va a haber lo que son lesiones inflamatorias tempranas que se van a manifestar como una insulitis, es decir, inflamación del islote de Langerhans. En la diabetes mellitus tipo 2, como no hay inflamación, vamos a ver lesiones que van a ser como más tardías en aparecer, que son fibrosas y que generan un depósito tipo amiloide. En cuanto a insulina, si nosotros midiéramos en ambos tipos de diabetes, como ya sabemos la fisiopatología, deducimos que en la
diabetes mellitus tipo 1 hay una reducción intensa de los niveles de insulina porque no se produce. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2, la insulina puede estar normal o incluso puede estar elevada. En cuanto a las complicaciones crónicas, esta es una diferencia muy importante, ¿verdad? Y es que estas no se manifiestan en la diabetes mellitus tipo 1 en el momento del diagnóstico, porque cuando se diagnostica la diabetes mellitus tipo 1, esta ya tiene bastantes síntomas, entonces se detecta rápidamente. Aparecen jóvenes que no han habido como los suficientes años para que la diabetes haga sus complicaciones crónicas. En cambio, la diabetes tipo 2 no la detectamos a tiempo. Estas son las complicaciones que hacen pensar en el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 o sea, si no es por las complicaciones, no se detecta. Ahora, en cuanto a tratamiento básico en la diabetes mellitus tipo 1, no hay otra alternativa que utilizar insulina. Mientras que en la diabetes mellitus tipo 2, esta se puede corregir inicialmente con una dieta o con ejercicio, pero progresivamente vamos a utilizar otros fármacos y también insulina, dependiendo pues del paciente. Y finalmente el péptido C, que es la parte que se desprende de la proinsulina al momento de secretarse, entonces este va a estar bajo en la diabetes mellitus tipo 1, ya que no se produce pues insulina. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2, como sí se produce insulina, pues la vamos a encontrar alto. Ok, entonces ahora continuando con la parte diagnóstica de la diabetes. Entonces, el libro menciona que la tolerancia a la glucosa se va a clasificar en 3 categorías amplias, que va a ser una homeostasis normal de la glucosa, una diabetes mellitus y una homeostasis alterada de la glucosa. También se encuentra este cuadrito que tiene unos criterios diagnósticos de la diabetes mellitus tipo, la diabetes mellitus en general, ¿verdad? Que va a mencionar 4 incisos. Como inciso número 1, va a ser un paciente que tenga síntomas de diabetes más una concentración glicémica al azar arriba de 200 miligramos por decilitro. Cuando decimos al azar, pues nos referimos a que es una glicemia extraída sin tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la última toma de alimento. Como inciso número 2 está una glucosa plasmática en ayuno arriba de 126 miligramos por decilitro. Vamos a definir ayuno como una ausencia de ingestión calórica por al menos 8 horas. Como tercer inciso está la hemoglobina glicosilada, que generalmente, o sea, como criterio diagnóstico tiene que estar arriba de 6.5%, aunque también tenemos que tomar en cuenta que la prueba de la hemoglobina glicosilada tenemos que realizarla en un laboratorio que esté aprobado por el programa estandarizado de hemoglobina glicosilada, y también tener en cuenta de que si tenemos una hemoglobina glicosilada aislada, pues esta no tenemos que usarla como diagnóstico como tal, no nos va a servir como diagnóstico. Y como cuarto inciso está la glucosa plasmática a las 2 horas durante una prueba oral a la tolerancia a la glucosa que se encuentre arriba de 200 miligramos por decilitro. Continuando, aquí les quería introducir sobre la guía JADA, que este va a ser un estándar de atención de la diabetes de una asociación estadounidense que se actualiza y se publica anualmente. Es desarrollada por un comité profesional multidisciplinario que está compuesto por profesionales expertos en la diabetes. Entonces, aquí les quería traer los criterios que menciona esta guía para la detección de diabetes en adultos asintomáticos. Entonces, como punto número 1, tenemos que considerar realizar pruebas en adultos que tengan sobrepeso o un índice de masa corporal arriba o igual de 25 o un índice de masa corporal arriba o igual a 23 en pacientes que sean asiáticos o americanos que tengan uno de los siguientes factores de riesgo. Como punto número 1, que tengan un familiar de primer grado con diabetes, que sean de una raza o un origen étnico de alto riesgo, como por ejemplo los afroamericanos, los latinos, los americanos, los asiáticos americanos o los isleños del Pacífico.
Pacientes que tengan antecedente de una enfermedad cardiovascular o que sean hipertensos, que manejen sus cifras tensionales arriba de 140/90 o que estén pues con antihipertensivos. Pacientes que tengan colesterol menor, HDL menor a 35 o triglicéridos arriba de 250. También en mujeres con ovario poliquístico o en general pacientes que no realicen actividad física. Y en pacientes también que tengan condiciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina, por ejemplo, los pacientes que son obesos severos o en pacientes que observemos que tienen acantosis nigricans. Como segundo punto, pues las personas con prediabetes, o sea, que tengan una hemoglobina glicosilada arriba de 5.7, tienen que estarse haciendo una prueba de hemoglobina glicosilada anualmente. Las mujeres que se les diagnosticó diabetes mellitus gestacional también tienen que estarse haciendo pruebas de por vida, por lo menos cada 3